El Congreso de la República, Segunda Vicepresidencia y la Oficina de Cooperación Internacional presentan el curso virtual Capacitación en la Labor Parlamentaria, gracias al apoyo de Hans Eyral Stiftung. Mi nombre es Juan Carlos Prado, soy jefe del área de defensa de las leyes del Congreso de la República. En esta ocasión vamos a conversar sobre los procedimientos parlamentarios y el debido proceso en sede parlamentaria. ¿Los procedimientos parlamentarios qué son? Son un conjunto de actos sucesivos e integrados que se realizan para promover el debate y acuerdos del Congreso destinados a producir leyes o resoluciones legislativas, así como también actos de control político y designaciones o nombramientos de altos funcionarios. Los procedimientos parlamentarios son principalmente tres: procedimientos legislativos, procedimientos de control político y procedimientos especiales. Los procedimientos legislativos, como su nombre lo indica, están dirigidos al debate, a la aprobación de leyes. Pueden ser estas ordinarias, orgánicas, autoritativas para ejercer legislación delegada al Poder Ejecutivo, leyes presupuestales, financieras, de demarcación territorial, ¿no? Leyes de reforma constitucional o resoluciones legislativas. Por otro lado, tenemos los procedimientos de control político. Estos comprenden una serie de actos que van desde la investidura del Consejo de Ministros, la interpelación a los ministros, la invitación a los ministros a informar, la estación de preguntas, la solicitud de información a los ministros y a la administración en general, la censura y la extensión de la cuestión de confianza a los ministros y la investigación sobre cualquier asunto que sea de interés público, así como también la dación de cuenta y el antejuicio político. Finalmente, los procedimientos especiales, ¿cuáles son estos? A través de esto, el Congreso, a través de la Comisión Permanente, este órgano constitucional que forma parte del Congreso, puede designar y remover a el Contralor General de la República, ratifica al presidente del BCR, a quien también puede remover, también al superintendente de Banca y Seguros del Ministerio de Fondos de Pensiones, y con la aprobación del Pleno elige a 3 miembros del directorio del BCR, también al Defensor del Pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo que establece la Constitución y las respectivas leyes orgánicas de estos órganos constitucionales autónomos. Y también en base a las propias reglas que así haya aprobado el Congreso en sus reglamentos especiales. Pues bien, vayamos ahora al procedimiento legislativo. Como lo habíamos dicho, se trata de todos aquellos actos destinados al debate y a la aprobación de leyes, que puede ser de distintos tipos, como lo hemos dicho, o sea, leyes ordinarias, leyes orgánicas, leyes de demarcación territorial, leyes financieras, leyes presupuestales, leyes de reforma constitucional, así como también resoluciones legislativas. Las etapas del procedimiento legislativo son, tenemos, primero, es presentada la iniciativa legislativa, ¿no? De ahí tenemos un estudio en comisiones, de ahí se publica el dictamen. Una vez que ha sido aprobado en la comisión, se publica en el portal del Congreso, se debate en el Pleno, finalmente el Pleno decide si lo aprueba o no. Para ello requiere una doble votación. Posteriormente esta ley sancionada se promulga y se publica. Se puede exceptuar de alguno de estos trámites por acuerdo de Junta de Portavoces. Tal es el caso del estudio en comisiones o en la publicación del dictamen, este plazo de 7 días que tiene para publicarse el dictamen para que pueda ingresar a la orden del día del Pleno del Congreso. Es susceptible de ser exonerado, siempre que medie un acuerdo de Junta de Portavoces.
¿Cuáles son los requisitos que debe tener una proposición de ley? Pues debe tener una exposición de motivos fundamentada, ¿no? Debe hacerse un análisis del efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional, debe contener un análisis costo-beneficio y, de ser el caso, un comentario o un breve análisis sobre la incidencia ambiental. Ahora, es preciso detenernos en este punto cuando hablamos de la exigencia de un análisis costo-beneficio. Debemos procurar incurrir más en esta práctica errónea de poner al momento de hacer un análisis costo-beneficio aquella frase que es prácticamente de cliché, ¿no? Que dice la presente iniciativa legislativa no irroga ningún gasto al tesoro público y no hace ninguna incidencia, ningún análisis efectivo, real, del costo-beneficio de la norma. Lo que se quiere es conocer, porque toda norma va a tener una serie de actores involucrados, actores que van a verse grupos o entidades o personas que van a verse beneficiados, otras que van a verse perjudicados. Hay ciertamente una incidencia en materia económica. Entonces lo que se quiere es precisamente poder determinar todos estos grupos, ¿no? Y si finalmente, luego de hecho este análisis, este balance, este proyecto redunda en un beneficio para la sociedad. Entonces, aquí la recomendación sería que el Congreso debería pensar en ir trabajando en una metodología básica estándar para formular un análisis costo-beneficio y desarrollar pues programas de capacitación para sus asesores, congresistas y todos aquellos funcionarios que están involucrados en el procedimiento legislativo. Los requisitos especiales de una iniciativa de ley, de una proposición de ley o de resolución legislativa es debe ser presentado a través de un grupo parlamentario. El directivo portavoz de cada bancada debe certificar dicho respaldo. No pueden contener esta iniciativa gasto público. Debe estar o debe guardar una relación con la agenda legislativa, con las políticas del Acuerdo Nacional también, y no se puede hacer una copia de un proyecto de ley. Ahora, uno puede citar un proyecto de ley anterior, de un periodo parlamentario anterior, que no sea de autoría de un parlamentario, pero haciendo una cita textual y especificando que pertenece a ese proyecto, ¿no? De esa manera uno puede evitar que el parlamentario se vea involucrado en una inconducta ética, ¿no? Entonces, una vez que se ha presentado la iniciativa legislativa, esta va a comisiones para que a la comisión o comisiones de la especialidad, ¿no? La oficialía mayor la recibe, registra y dispone su publicación en el portal. Y le informa a la vicepresidencia que se encarga de procesar y tramitar las iniciativas de las comisiones para que se defina qué comisiones de la especialidad son las que deben ser derivadas. Una vez que ha sido recibida por la comisión la somete a un análisis, emite un predictamen y este es debatido. Este es debatido y votado. Cuando alcanza su aprobación, debe ser publicado durante un periodo de por lo menos 7 días calendario para que pueda ingresar a la orden del día del Pleno del Congreso. Como le hemos dicho, este requisito puede ser dispensado si hay un acuerdo de Junta de Portavoces. Luego esta iniciativa se remite al Presidente de la República, se remite al Presidente de la República para que la promulgue dentro del plazo de 15 días útiles. Si el Presidente no la promulga, puede
formular una observación. Esta observación se tramita como cualquier otra iniciativa de ley. Regresa al Congreso la observación y es tramitada como una iniciativa de ley. Va a la comisión especial de la materia y es analizada, debatida y votada, ¿no? El Congreso puede optar por allanarse a la observación y hacer los ajustes o insistir en el texto y votarlo tal como lo mandó. Ahora, si es que el presidente, pasados los 15 días útiles, no observa ni promulga la ley, entonces esa facultad de promulgación de las leyes pasa al presidente del Congreso y tiene la atribución de promulgarla. Finalmente, la ley se publica y la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo que la propia ley disponga una vacatio legis, una prórroga. Muy bien, continuando, pasemos ahora a analizar los procedimientos de control político, habiendo visto ya los procedimientos legislativos. En los procedimientos de control político tenemos una serie de actos y de acciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la investidura del Consejo de Ministros. Se establece que dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, ¿no?, el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir al Pleno para acompañar a sus demás ministros para exponer la política general del gobierno, para debatir la política general del gobierno y debatir las principales medidas que requiere su gestión. Sobre esto, el presidente del Consejo de Ministros plantea una cuestión de confianza a nombre del Consejo de Ministros y esta debe ser debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo acuerde el Consejo Directivo o el propio Pleno del Congreso. Otro mecanismo de control político, otro procedimiento, es la interpelación de los miembros del Consejo de Ministros. Este puede ser al Consejo de Ministros en su conjunto o a un ministro en particular. Se fundamenta esta interpelación mediante una moción de orden del día, ¿no? Entonces, a través de una moción de orden del día firmada por al menos un 15% del número legal de congresistas, es decir, 20 congresistas, acompañan un pliego interpelatorio y es presentada esta moción, ¿no? Entonces, su trámite siempre va a tener una preferencia en la orden del día. Primero se tiene que admitir la moción. Para la admisión de la moción se requiere el voto de por lo menos un tercio de los congresistas hábiles. Siempre sigue siendo un derecho de las minorías la interpelación, porque su votación o su presentación para su admisión, la votación de la admisión, no se requiere una mayoría calificada, como se aprecia, ¿no? Habiendo sido admitida la moción, el Pleno va a acordar el día y la hora en que los ministros van a acudir a sustentar y a contestar esta interpelación. Pero siempre una interpelación no puede darse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión de la moción, ni tampoco puede darse después del 10.º día. Hay un periodo, ¿no? Lo que le llaman un periodo de enfriamiento, como para que los miembros del Congreso tengan la posibilidad de reflexionar, de merituar bien este procedimiento de control político. Otro mecanismo es la invitación a los miembros del Consejo de Ministros a informar. Esto se acuerda mediante también una moción de orden del día y se tramita de la misma manera. Se hace efectivo el oficio de invitación, se tramita también, puede acudir el ministro a una sesión del Pleno a informar por invitación, ¿no? Sustentada sobre una moción de orden del día, como también puede ser invitado un ministro o el Consejo de Ministros a una sesión de una comisión ordinaria del Congreso o especial. Se acuerda, en caso de que sea una comisión, se acuerda en el seno de la comisión y se hace efectivo mediante oficio del presidente de la comisión.
refrendado por el secretario de la comisión y dando cuenta a la mesa directiva del Congreso. De esta manera los ministros pueden atender las diversas preguntas de los congresistas y podrían eventualmente evitar tener que recurrir o acudir a una interpelación. Tenemos también la estación de preguntas y respuestas. No es un mecanismo muy usado, pero lo tenemos contemplado en nuestra Constitución. Cada congresista puede formular una pregunta al gobierno una vez al mes y debe ser respondida en el Pleno por el presidente del Consejo de Ministros o por el ministro de Estado en particular, ¿no? Todas estas preguntas de cada congresista se acumulan, se hace una lista de preguntas y esas son remitidas al Poder Ejecutivo. Esta pregunta debe referirse a un solo hecho de carácter público. No se puede hacer la misma pregunta tiene que ser una sola pregunta por congresista y una vez al mes. Así de estricto es este mecanismo. Otro mecanismo es la solicitud de información a los ministros y a la administración. Los congresistas tienen la atribución de pedir a los ministros, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al BCR, a la SBS, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y a todos los demás organismos del sector público los informes que estimen necesarios para el desempeño de su función. Deben referirse lógicamente estos pedidos a asuntos de interés público y que sea de utilidad para el ejercicio de las funciones congresales. No proceden estos pedidos de información si estos contienen ruegos o peticiones de privilegios o favores. Lógicamente eso no procede. Este instrumento, esta herramienta que les permite abastecerse de información a los congresistas es muy útil porque no solamente les va a permitir cumplir con su función de control político y estar informados sobre asuntos de interés público, sino además les va a proveer de información relevante para poder elaborar o sustentar una iniciativa legislativa, tomando en cuenta que estos diversos organismos del sector público cuentan con la información especializada y técnica que puede requerir eventualmente la materia de un proyecto de ley. De esa manera se convierte no solamente en una herramienta de control político, sino también en una herramienta para el desempeño eficiente de un procedimiento legislativo. Por otro lado, tenemos como otra herramienta o otro mecanismo de control político la moción de censura y la cuestión de confianza. El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o del ministro por separado mediante una moción de censura o un rechazo a una cuestión de confianza. La moción de censura la pueden plantear los congresistas, ¿no? Después de una interpelación, cuando concurren los ministros a informar, o si se resisten ellos a acudir. La presentan, la moción de censura, por lo menos el 25% del número legal de congresistas, o sea, 33 congresistas por lo menos. Esta moción de censura se debate y se vota entre el cuarto y el 10º día calendario después de su presentación. Y para aprobar la moción de censura se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso, o sea, 66 congresistas. En este caso, de ser aprobada la moción de censura, el Consejo de Ministros o el ministro en particular censurado debe renunciar. Posteriormente tenemos la cuestión de confianza, es la otra cara. Esta cuestión de confianza no la puede plantear un congresista, la plantea el propio ministro, el propio Consejo de Ministros, y se plantea en sesión de pleno del Congreso. La puede presentar el presidente del Consejo de Ministros a nombre de su consejo, en su conjunto, o cualquiera de los ministros por sí mismo. Y será debatida en la misma sesión que se plantea o en la siguiente, eso lo determina el Consejo Directivo o el propio Pleno del Congreso. Si la cuestión de confianza es presentada por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo de Ministros y esta confianza le es rechazada, le es rehusada, entonces se produce una crisis total del gabinete ministerial, ¿no? Y todo el gabinete está forzado a renunciar. Otra herramienta es el procedimiento de investigación. El procedimiento de investigación es la facultad que tiene el Congreso para iniciar investigaciones sobre cualquier asunto que sea de interés público y que le permita esclarecer hechos,
y formular conclusiones y recomendaciones que estén orientadas sea para corregir normas, o sea para corregir políticas, o sea para sancionar conductas de quienes resultan responsables, derivando pues a las entidades que sean competentes. En atribución a esta herramienta se pueden constituir comisiones de investigación. Se formula la petición mediante una moción de orden del día. Para su admisión a debate y aprobación se requiere solamente el 35% de los miembros del Congreso, o sea, 46 congresistas. Estas comisiones de investigación o investigadoras pueden estar integradas entre 5 y 9 parlamentarios, respetando en la medida de lo posible el pluralismo y la proporcionalidad de los grupos parlamentarios, ¿no? Se debe respetar. Entonces, una vez creada la comisión de investigación, digamos, se instala, aprueba su plan de trabajo, ¿no? Después cita a los presuntos responsables, a los testigos, invitados, peritos, ¿no? Solicita información a entidades públicas, a personas que cuenten con datos, con evidencias, ¿no? Analiza y valora la evidencia y la comisión presenta un informe. Este informe es debatido por la comisión y votado. Este informe, de concluir con una denuncia constitucional, entonces determina que hay responsabilidad de estos funcionarios y se da pie a la formulación de una acusación constitucional si hay mérito para tal, ¿no? Finalmente, este informe es debatido y aprobado por el Pleno del Congreso. Las comisiones tienen una serie de atribuciones, tales como solicitar el investigador, estamos hablando, tales como solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Pueden presentar, como se ha dicho, una denuncia constitucional y si el informe de esta comisión es aprobado, el Congreso lo envía al fiscal de la Nación, acompañado de todos los actuados. ¿Para qué? Para que se proceda a iniciar las investigaciones que correspondan, ¿no? Tratándose de personas no pasibles de acusación constitucional, ¿no? Si son funcionarios pasibles de acusación constitucional, vamos a ver cuál es el trámite. Lógicamente, las conclusiones que tome una comisión investigadora no obliga, no constriñe ni afecta las atribuciones del Poder Judicial, ¿no? Ni afecta el curso de los procesos judiciales. Ahora, entonces, habiendo el Pleno, como hemos dicho, aprobado el informe de la comisión investigadora, el Congreso puede enviar el informe al fiscal de la Nación, adjuntando los actuados. Lógicamente, estas conclusiones no tienen efecto vinculante, pero si se trata de personas que son pasibles de ser sujetas a una acusación constitucional, entonces estas denuncias constitucionales se tramitan a la Comisión Permanente y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y se inicia el proceso de acusación constitucional. El procedimiento de acusación constitucional, a través de este se realiza el antejuicio político. ¿De qué? De altos funcionarios del Estado, ¿no? ¿Cuáles son esos altos funcionarios? Los que están señalados en el artículo 99 de la Constitución. El presidente de la República, los congresistas, ministros de Estado, miembros del TC, miembros de la Junta Nacional de Justicia, vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, defensor del pueblo y el Contralor General. Congresistas, fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada puede formular una denuncia constitucional. Las denuncias son presentadas son derivadas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Para qué? Para su calificación, ¿no? Esta subcomisión califica, analiza la admisibilidad de procedencia, luego aprueba un informe de calificación, fija un plazo para investigar por la comisión permanente, se da la investigación por la subcomisión de acusaciones, realizan audiencias, actuaciones de actúan pruebas, emiten un informe final por parte del ponente. Se debate este informe final por la subcomisión y luego se lleva este informe a la comisión permanente, se eleva.
se debate por la comisión permanente con la presencia y la defensa del denunciado. Este informe aprobado por la comisión permanente se lleva al pleno. Lo sustenta la subcomisión, se forma una subcomisión acusadora, que es quien sustenta este informe, y se permite una vez más la defensa del acusado. Finalmente, el pleno decide que si hay o no lugar a formación de causa y genera la acusación. Y esta es tramitada ante las instancias jurisdiccionales. Ahora vamos a hacer una diferenciación entre lo que es antejuicio político y el juicio político. ¿Qué es el antejuicio político? El antejuicio político es una variante del proceso de acusación constitucional, ¿no? En el antejuicio se evalúa únicamente la comisión de delitos cometidos en el ejercicio de la función. Son solamente ese universo reducido de delitos, si son cometidos en el ejercicio de la función. En el juicio político, lo que se evalúa es la imputación de la falta o como falta de una infracción contra la Constitución. En consecuencia, esta evaluación no va a suponer una sucesiva evaluación en sede jurisdiccional, a diferencia del antejuicio político. El juicio político solamente se va a analizar en sede parlamentaria, ¿no? Esa es la diferencia. El antejuicio político se analizan delitos de función, en el juicio político se analiza si hay una infracción contra la Constitución. En el antejuicio político de prosperar va a ser derivado al Ministerio Público y al Poder Judicial, y en el juicio político solamente se evalúa en sede parlamentaria. Finalmente tenemos los procedimientos de control de actos normativos del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo emite normas, pueden ser decretos de urgencia, además también decretos legislativos, y también emite remite al Congreso de la República tratados ejecutivos. Sobre todos estos actos normativos, el Congreso tiene la potestad de fiscalizarlos, de controlarlos. Son actos normativos que el Congreso fiscaliza del Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está obligado a dar cuenta, ¿no? Y son remitidos todos estos al Congreso, son derivados a la Comisión de Constitución, y la Comisión de Constitución emite un informe en el que, sobre la base de lo que regula la Constitución política y el reglamento del Congreso, concluye si estos decretos de urgencia, estos decretos legislativos o estos tratados ejecutivos han cumplido con lo establecido por la Constitución y el reglamento del Congreso, si son conformes. Y si no lo son, pues se plantea su derogación o eventualmente su modificación. Finalmente, vamos a hablar acerca del debido proceso en sede parlamentaria. Podemos apreciar que a lo largo de los años, sobre la base de una serie de pronunciamientos del Tribunal Constitucional, se ha ido dando un avance en las nociones de este debido proceso en sede parlamentaria. De tal manera que podemos ir viendo una serie de alcances que se han ido logrando, los cuales podemos ir analizando en temas muy puntuales. Queda claro que las garantías mínimas de un debido proceso no solamente deben observarse en sede jurisdiccional, sino también en la sede administrativa, en la corporativa y en la sede parlamentaria. Esto lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional en el caso Elsa Nicama, que es el expediente 358-2013, amparo. Entonces, para esta serie de procedimientos parlamentarios, por ejemplo, la acusación constitucional, estos procedimientos no pueden hacerse al margen del principio de razonabilidad, que está contemplado en el artículo 200 de la Constitución, ¿no? Y así, el tribunal ha ido delimitando, demarcando cuáles son estas garantías mínimas de un debido proceso en sede parlamentaria, ¿no? El debido proceso parlamentario es una manifestación del principio de legalidad. Por ejemplo, en una acusación constitucional, el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación,
¿no? En una comisión investigadora. Se tiene que conocer con claridad qué cargos, por qué circunstancias se le cita a una persona a declarar, ¿no? O el plazo que se le debe ofrecer para ejercer sus descargos frente a acusaciones formales, ¿no? Sea en comisiones investigadoras o de fiscalización, ¿no? Este plazo que se debe ofrecer para ejercer el descargo se condice con el derecho de defensa. Esto se rescata del caso de Tineo Cabrera, que es del 2012, es el expediente 0156, habeas corpus, ¿no? Después, en sede parlamentaria también le asiste al imputado el derecho a presunción de inocencia, ¿no? Después, el derecho subyace en la propia Constitución también el derecho a ser juzgado, por más que sea una sede política, como es el Congreso, por una autoridad que sea independiente y bajo principios o criterios objetivos y razonables. Después, el principio del non bis in idem, es decir, que se prohíbe que un alto funcionario, sea el caso de una acusación constitucional, vuelva a ser sometido a una nueva o sucesivas investigaciones por los mismos hechos que ya han sido objeto de investigación, ante juicio o procedimiento de inhabilitación por infracciones a la Constitución. Esto se estableció en el caso Tineo Cabrera también, que es el expediente, como le he dicho, 156-2012 habeas corpus. En conclusión, las garantías mínimas del debido proceso no solamente se observan en sede jurisdiccional, sino también en sede administrativa, corporativa y parlamentaria, ¿no? El debido proceso no solo se aplica a altos funcionarios, sino a cualquier persona, toda persona que comparezca ante una comisión investigadora o ante el Congreso de la República. El debido proceso es la contraposición a la arbitrariedad del ejercicio del poder político. Es cierto, sí, que en sede parlamentaria la aplicación de este debido proceso no puede ser idénticamente estricta o rigurosa que en sede jurisdiccional, pero tenemos que asegurarnos de estas garantías mínimas sobre las cuales hemos estado comentando, ¿no? Si bien es posible controlar la constitucionalidad de las actuaciones parlamentarias, ello se encuentra supeditado a que la amenaza o afectación que se denuncie incida en el contenido constitucionalmente protegido de este derecho fundamental, de este debido proceso. Entonces, se debe respetar este contenido mínimo, este núcleo mínimo irreductible que configura el derecho al debido proceso. De esta manera hemos analizado los procedimientos parlamentarios sin dejar de mencionar que los procedimientos parlamentarios son de tres tipos: procedimientos legislativos, procedimientos de control político y procedimientos especiales, como le hemos dicho, que es el de nombramiento de altos funcionarios. Y hemos revisado también cómo se debe considerar el debido proceso en la sede parlamentaria. Eso ha sido todo por mi parte. Que tengan muy buenas tardes. Ha sido un gusto.